Inicia la grabación. Buenos días, mis queridas hermanas. Qué alegre que un sábado más podemos estar aquí, que escogimos la mejor parte para escuchar palabra y guía de nuestro Señor a través de la charla de esta mañana. Esta mañana nuestra invitada es Fátima. Ella es del Grupo San Juan. Primera vez que nos visita. Sé que trae una charla de mucha bendición para todas, así que les pido que desde ya dispongamos no solo nuestra mente, sino que también dispongamos nuestro corazón para que la charla que escuchemos la podamos hacer vida en nuestras vidas. Así que le queremos dar la más cordial bienvenida a Fátima, bienvenida a este grupo de las predilectas, querida Fátima. Gloria a Dios, Yo muchísimas gracias. Me alegro mucho cuando la invité, me dijo yo estaba esperando esta invitación, así que yo sé que viene de Dios el que tú estés sentada aquí delante de esta pantalla. Así que les voy a pedir, mis hermanas, que me apoyen con su mano derecha. Vamos a orar por Fátima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, infinitas gracias te quiero dar en esta mañana de sábado, mi Dios, día que tú has escogido tenernos aquí reunidas en tu nombre para escuchar tu palabra, mi Dios. Yo te quiero pedir de una manera muy especial que vengas a bendecir a Fátima, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, que la tome en este momento, que sea tu Espíritu Santo que ponga cada una de las palabras que van a salir de nuestra boca para nuestros corazones. Para, para todas mis hermanas también pido que dispongan su mente y su corazón para que podamos hacer vida lo que escucharemos y que siempre vivamos con esperanza en ti, Señor. Todo te lo he pedido en tu santo nombre. Amén. Fátima, todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Tal como lo dijo Cristi, yo quiero contarles antes de empezar mi charla que durante muchos años yo dije, yo soy hija de una madre soltera, pero cuando el Señor empezó a trabajar mi corazón en estos últimos años en la comunidad, yo hoy con total convicción y amor en el corazón puedo decir, yo soy hija de una predilecta, no de una madre soltera. Así que me siento genuinamente muy feliz de estar aquí con ustedes, de estar viviendo este momento. Me toca muchísimo el corazón porque tengo especial cariño por las predilectas y porque realmente esta charla en particular ha atravesado mi vida de una forma en la que las palabras no me alcanzan para poder explicárselos, pero ya lo vamos a ir viendo en el camino durante toda esta sesión. Antes que nada, bueno, ya les contaba a Cristi, mi nombre es Fátima García, yo asisto al Grupo San Juan y pues para la gloria del Señor, pues les sirvo a través de, de, de su palabra, de la prédica, contándole a otros sobre Él y sobre todo eh, lle- trabajando mi corazón primero para poder hablarle al Señor de lo que, hablarle a los demás del Señor sobre lo que Él ha hecho en mí y poder compartírselo a todos ustedes. Fíjense que antes de que empecemos, bueno, ya empezamos, pero después de esta pequeña introducción, yo quería preguntarles a ustedes, ¿a cuántas de ustedes les gusta manejar? Fíjense que a mí en particular, pueden levantar su mano, vea, pueden lo que ustedes quieran. ¿A cuántas de ustedes les gusta manejar? A mí me gusta verlas, así que enciendan, yo las invito a que enciendan su cámara. Aquí estamos en confianza, estamos en un espacio seguro, un espacio de amor. Así que sería increíble que pudiesen encender sus cámaras y poderlas ver y poder verlas a todas. Yo quiero conocerlas a todas, así que me muero por conocerlas en persona, vea. Ya le vamos a decir a Cristi que me invite más seguido. Entonces, como les decía, ¿verdad? Quiero que preguntarles a cuántas de ustedes les gusta manejar. Fíjense que a mí en particular, a mí me gusta y no me gusta, estoy así como mi temita. Pero como todas obviamente saben, ¿verdad? Es algo que uno tiene que hacer todos los días, vea, para moverse de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que pues toca. Y fíjense que hace un año más o menos, una vez mi hermano me pidió que lo fuera, era un diciembre, y me pidió que lo fuera a traer
él no tenía carro en ese momento y entonces me pidió, era un viernes de diciembre, y me pidió que lo fuera a traer a su trabajo un día en la noche, un viernes en la noche para ser específicos. Y entonces ese día yo, para serles totalmente sincera, yo soy la hermana mayor en mi familia y mi hermano casi que es mi hijo también, ¿verdad? Entonces, yo lo amo con todo mi corazón, pero para serles totalmente sincera, yo no quería ir. Era un viernes de diciembre, había un montón de tráfico, este lugar donde él estaba yo casi no lo conocía. Entonces, honestamente, no quería ir. Iba súper enojada por no querer ir, iba súper frustrada, me sentía súper sola, porque además era tarde ya, eran casi pasadas las 9, 10 de la noche, si no mal recuerdo. Em, y en realidad yo no quería ir, mis hermanas, no quería ir, pero fui. Puse Waze y así con todas esas emociones y sentimientos que estaban en mi corazón, agarré el carro, puse Waze y me fui. Y entonces iba siguiendo Waze con normalidad. Y resultó que en un momento yo tenía que llegar a un redondel, tomar una de las salidas del redondel y ya estaba yo a 5 minutos más o menos del lugar donde estaba mi hermano. Pues resulta que como yo iba y durante todo el camino yo iba llena de quejas, yo iba reclamándome a mí misma porque estaba haciendo esto, le iba diciendo a Dios como, puchica, ¿por qué me toca a mí hacer estas cosas? Yo iba totalmente sumergida en todo lo que yo estaba sintiendo. Y entonces, cuando llegué a este redondel y me tocó tomar esta salida, pues resulta que me equivoqué. Y entonces tomé otra y yo seguí manejando y seguí manejando y seguí manejando. Y no me percaté ni siquiera que Waze me había dicho que me estaba equivocando. Vea, no sé si a ustedes les pasa, pero Waze, bueno, en la aplicación suena, vea, tiene un sonidito, vea, de cuando uno se equivoca. Y yo ni siquiera me percaté, solo seguí manejando y seguí manejando y seguí manejando. Y entonces resultó que me equivoqué. Y de repente empecé a tener a mi alrededor una calle que desconocía totalmente. Empecé a tener a mi alrededor, eh, yo solo veía monte de un lado, monte del otro lado, casas que yo nunca en la vida había visto. Era un lugar un poco difícil en cuanto a temas de seguridad. eh, y yo me empecé a angustiar muchísimo porque no conocía dónde estaba y no sabía qué era lo que estaba a mi alrededor, desconocía el lugar en donde estaba. Y llegué a tal punto que ni siquiera yo le refrescaba y refrescaba y refrescaba a Waze y ni siquiera Waze me podía sacar de ahí. Yo me sentía mucho más triste, me sentía mucho más sola, me sentía mucho más enojada, me sentía desesperada porque yo no estaba tratando de ayudar a mi hermano. Para mí fue realmente terrible estar ahí en ese lugar que yo no conocía. Y estaba tan desesperada y tenía tanto miedo, de verdad, porque era noche, porque además no conocía, como les digo, que me puse a llorar. Estaba muy desesperada, tenía mucho miedo. O sea, yo recuerdo que incluso hasta las piernas me dolían, porque yo solo seguía manejando y seguía manejando y seguía manejando y no encontraba la salida, no volvía a ver el redondel, no sabía nada. Estaba totalmente desesperada. Y entonces en ese momento lo único que se me ocurrió fue poner mi cabeza sobre el timón del carro y me puse a llorar, a llorar y a llorar y me puse a hablar con el Señor, a decirle todo lo que estaba sintiendo, todo lo que había sentido desde que empecé a manejar, todo lo que estaba sintiendo en ese momento por estar perdida. Empecé a decirle y a desahogarme todo lo que pude con el Señor, de todo esto que estaba sintiendo. Y poco a poco la oración, mis llantos, mis lágrimas, ese momento de desahogo con el Señor, me fue calmando, me fue calmando y me fue calmando. Y yo realmente pude sentir cómo el Señor me iba calmando, porque yo estaba realmente desesperada y tenía muchísimo miedo, pero yo podía sentir cómo a través de mi oración el Señor me iba dando paz en ese momento. Y ojo, yo seguía ahí perdida, estacionada, ¿verdad? Porque me tuve que estacionar para poder tener este momento de oración con el Señor. Y seguía con mi cabeza recostada en el timón del carro. Cuando ya logré calmarme totalmente, cuando mis lágrimas cesaron, cuando ya había vuelto la paz y la tranquilidad a mi corazón y ya me había quitado la niebla que atravesaba mi mente en ese momento,
Recuerdo que yo levanté mi rostro hacia el parabrisas del carro y no me lo van a creer, pero justamente delante de mí estaba específicamente el redondel donde yo me había perdido. Justo delante de mí estaba esa rotonda, ese redondel, donde yo tenía que haber tomado la salida a la derecha y tomé otra totalmente alejada de ahí, una que estaba a la izquierda. Y en el momento en el que levanté mi rostro y vi el redondel, justamente estaba esa salida que yo debía haber tomado. Y en ese momento yo me impacté un montón porque yo estaba 100% segura que quien me estaba sacando de ese camino, que quien me estaba acompañando en ese camino, que quien me estaba cuidando en ese camino, que quien estaba caminando conmigo en ese momento de desesperanza, de frustración, de enojo, de soledad, era Jesús. Jesús me estaba respondiendo a mi oración, a mi momento de desahogo. Jesús estaba respondiendo a esta conversación que yo acababa de tener con él. Le estaba dando una esperanza a ese momento en el que yo me encontraba totalmente perdida y me estaba dando un camino correcto, ¿verdad? Y a veces en la vida pasa que nos sentimos así. Nuestro contexto, nuestros problemas, las situaciones que nos aquejan, que nos rodean, que están a nuestro alrededor, nos hacen a veces emprender caminos dolorosos, caminos difíciles, caminos que nos hacen perder la esperanza. Y de eso quiero venir a hablarle Jesús esta mañana, mi hermana, de cómo Jesús la acompaña en este camino en el que usted está atravesando, sea cual sea este camino, sea cual sean las condiciones que tiene este camino. Pero sobre todo, Jesús quiere recordarle esta mañana que en medio de ese camino en el que usted está, usted puede atravesar ese camino con el poder de la esperanza de Jesús y puede darle un nuevo sentido a, a esa situación que la tiene desesperanzada, que la tiene agobiada, que la tiene quejándose, que la tiene triste, que la tiene sintiéndose sola. El nombre de esta prédica es Derrotando la esperanza de la mano de Jesús. Se lo repito otra vez para que usted se lo repita a sí misma. Derrotando la esperanza de la mano de Jesús. Y para esto yo quiero pedirles que me puedan acompañar todas con sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 28 al 35. San Lucas 24, versículos del 38 al 35. Cuando ya lo tengan, me regalan una sonrisa. Las quiero ver sonreír a todas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya casi, ya casi, ya casi. Leo para ustedes entonces. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a salir a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Y sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros que les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que a mí, mis hermanas, este pasaje en particular me impacta muchísimo porque me siento muy identificada con los discípulos de Emaús. Este pasaje justamente es este pasaje que nos cuenta cómo vivieron, qué estaban sintiendo, cómo pasaban, qué estaba pasando con los discípulos de Emaús. Entonces creo que la historia de ellos y todo lo que ellos estaban sintiendo representa muy bien lo que naturalmente nosotros
como creyentes, como seres humanos, como católicos, como hijos de Dios, nos toca atravesar en muchos momentos de nuestras vidas. Este pasaje es solamente un pequeño extracto, el que leímos, de toda la historia que se relata en este capítulo del Evangelio de San Lucas. Pero les voy a contar un poquito para que todos estemos en sintonía. Los discípulos de Emaús acababan de vivir toda la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesús, crucificado en una cruz, valga la redundancia, y se dirigían, estaban dejando Jerusalén y se dirigían hacia Emaús. Emaús era el pueblo del cual ellos eran, era su pueblo de origen. Y entonces, después de haber sido testigos de todo lo que habían vivido junto con Jesús, de todo lo que habían escuchado, de todas las enseñanzas, de los milagros que habían visto, de las oraciones, de absolutamente todo, ellos, después de la muerte de nuestro Señor Jesús, deciden regresarse a Emaús. Deciden emprender este viaje de regreso. Y en medio de este viaje, en medio de esta caminata, en medio de este camino, se les aparece un desconocido para ellos. Y este desconocido les pregunta de qué van hablando. Ellos le responden casi que indignados, pienso yo, vea, ¿eres tú el único que ha estado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado? Y entonces Jesús le vuelve a preguntar y le dice, ¿qué ha pasado? Los discípulos en ese momento hacen una pausa y aunque están desesperanzados y tristes, le responden y le cuentan todo lo que sucedió con Jesús. Incluso en la Biblia dice, ellos dicen textualmente, literalmente dicen, nosotros creíamos que él, Jesús, era quien iba a libertar al pueblo de Israel, pero hemos perdido la esperanza, dice la palabra del Señor. Y entonces Jesús empieza a tener una conversación con ellos y durante todo el camino empieza no solamente a conversar con ellos y a interesarse en lo que ellos estaban viviendo, sino que además les empieza a contar todas las escrituras, todas sus enseñanzas. Y hasta ese punto ellos todavía no lo reconocen. Ellos siguen caminando, siguen caminando, siguen caminando y aún no lo reconocen. Lo reconocen hasta el final. Pero antes de que lleguen a ese final, se hace noche, se hace tarde. Y entonces ellos le dicen al Señor, ¿por qué no te quedas con nosotros? Porque es tarde. Y entonces Jesús accede a quedarse con ellos. Y en ese momento que se queda con ellos, Jesús bendice el pan y el vino, lo parte y se los da. Y en ese momento ellos recuerdan y sus corazones empiezan a arder porque por fin reconocen a Jesús. Con este gesto de partir, de bendecir y partir el pan, ellos logran reconocer a Jesús. Y en ese momento Jesús desaparece y ellos deciden, ya estaban en Emaús, deciden regresarse de Emaús a Jerusalén, desde donde habían salido en un inicio, para contarles a los demás, a discípulos y apóstoles, que Jesús estaba vivo y que ellos lo habían visto. Porque, ojo, estos discípulos de Emaús, antes de salir de Jerusalén, ellos ya habían recibido la noticia que Jesús había resucitado. Ya las mujeres que habían ido a la tumba del Señor les habían dicho, hey, aquí no está el cuerpo de Jesús. Pero ellos habían decidido, yo no creo, ¿verdad? Nosotros no creemos, nos regresamos a nuestro pueblo. Nos regresamos, renunciamos a esto porque aquí se terminó todo. Pero en ese momento que ellos reconocen a Jesús a través de la bendición del pan y el vino, en ese momento sus corazones están tan ardientes de lo que acaba de pasar, sus corazones están tan llenos otra vez de esperanza, sus corazones están otra vez tan alegres, tan dichosos, tan emocionados, tan ilusionados que deciden regresarse a Jerusalén y decirles a nosotros. Entonces, este es todo el contexto de este capítulo del Evangelio de San Lucas, perdón. Y de todo esto vamos a hablar de cuatro cosas importantes. Así que ponga atención, apúntelas. Él también las puede, se vale en el celular, no hacemos trampa así, para que ustedes las puedan tener en sus mentes y podamos ir conversando todas juntas en esta charla. Como ya les decía,
Estos discípulos habían emprendido este camino precisamente porque Jesús había muerto. Habían emprendido este camino porque ellos estaban huyendo de todo lo que había pasado en Jerusalén, porque lo habían visto morir, porque lo habían visto vivir un calvario enorme. Y entonces se habían quedado con la única foto, con la única imagen en su mente de un Jesús muerto en la cruz. Y creían que ese, justamente ese, era el final. Por eso es que deciden caminar estos 11 kilómetros, imagínense, 11 kilómetros, desde Jerusalén hasta Emaús, que era el pueblo de ellos, como les decía hace un momento. Ellos estaban renunciando a todo lo que habían vivido con Jesús, a todo lo que habían escuchado con Jesús, a este plan que Jesús les había contado y que ellos tenían con Jesús también, a todo el esfuerzo que habían puesto de seguirlo y de estar con Él. Ellos habían dejado todo para estar con Jesús, para seguirlo. Habían escuchado sus enseñanzas, habían sido testigos de sus milagros, habían conocido en primera fila a nuestro Señor Jesús. Nadie se los había contado. Nadie más les había llegado con el chambre de cómo era Jesús. Ellos lo habían vivido, ellos estaban con Él todos los días, estaban cerquita de Él. Imagínense qué regalo tan grande. Pero sobre todo, le habían creído a Jesús. Por eso lo seguían. Por eso estaban con él. Por eso habían dejado todo. Por eso estaban cuando él daba sus sermones. Por eso estaban ahí. Porque le creían a Jesús. Y como les decía antes, creían que él los iba a liberar. Jesús, para ellos era dejar atrás este sufrimiento que habían experimentado con con la crucifixión de Jesús. Imagínense cómo estaban sus corazones, porque ellos se habían ilusionado con el Señor, se habían esperanzado con Jesús, le habían creído y de repente lo habían matado en una cruz, lo habían crucificado con una muerte dolorosísima. Entonces sus corazones habían pasado, habían dado un vuelco totalmente y sus corazones estaban llenos de desesperanza. Pero sobre todo, como les digo, se sentían desilusionados, tristes, sentían que esa muerte en cruz era el punto final de la historia. Por eso deciden emprender este camino. Pero este camino no era nada fácil. Hoy en día, pues tenemos carros, bicis, hay aceras asfaltadas, hay calles asfaltadas, tenemos infraestructura que nos tapa del sol, del viento, de la lluvia, tenemos sombrillas. En aquel momento caminaban a pie, caminaban sobre tierra, caminaban sintiendo el sol, el calor sin agua, no había ni siquiera agua potable, no podían llevar ahí su Stanley, ¿verdad? Hoy lo llevamos a todas partes, pero en aquel momento no. Y entonces eran realmente 11 kilómetros que se sentían larguísimos. 11 kilómetros ahorita quizás no pueden parecer nada, pero en aquel entonces eran un montón, porque era difícil físicamente atravesar estos caminos y caminar, porque no tenían todos los medios que tenemos hoy en día, ¿verdad? Em, el Papa Juan Pablo II, en una audiencia general que dio en el año 2000, él dijo que este camino, además de ser un camino difícil, físicamente difícil, que las condiciones eran complicadas, era un camino lleno de desilusión y de desesperanza para ellos y para sus corazones. Entonces, imagínense, todavía físicamente era complicado y aún así se le sumaba más complicación porque sus corazones se sentían desesperanzados. El camino a Maús para estos dos discípulos era una vía de escape de todo lo que habían vivido. Estaban yéndose para dejar absolutamente todo atrás, porque lo que ellos esperaban, lo que ellos pensaban, lo que ellos anhelaban, no había salido como ellos querían. Esta mañana el Señor te quiere preguntar, mi hermana, ¿cómo está siendo el camino de tu vida? ¿Cómo se siente el camino que emprendes día a día? Y yo quiero pedirles que todas cierren sus ojos un par de segundos nada más y que justamente piensen en esta pregunta y, y que piensen que Jesús se las está haciendo. ¿Cómo está siendo el camino de tu vida? ¿Cómo se siente tu día a día? ¿Cómo estás caminando de lunes a domingo? ¿Será que estás caminando con tristeza, con desesperanza, con una capa
dura en el corazón que no te hace vivir en felicidad, con desánimo, con un dolor en el cuerpo y en el corazón, con un peso que te jala hacia abajo. Estás atravesando diferentes situaciones y problemas, cosas negativas que te han pasado, que te siguen pasando, enfermedades. Vas por un camino en el que te sientes a la intemperie, que te sientes debajo del sol, que te sientes como que si estás caminando en la tierra descalzo. Vas por un camino oscuro, vas por un camino en el que te sientes sola, o quizás vas por un camino donde tienes miedo y sientes hasta tus piernas paralizadas porque ya no sabes qué hacer. Abre tus ojos, mi hermano. Esta mañana también quiero que pienses no solamente cómo estás hoy y cómo está siendo tu camino, sino todos esos kilómetros que has caminado durante toda tu vida, esos kilómetros que has tenido que recorrer, llevando a tus hijos al lado tuyo, llevando a tus familiares al lado tuyo, llevando todas tus emociones, cargándolas tú. Todos esos caminos que muy probablemente están, perdón, todos esos kilómetros que has recorrido hasta acá, que muy probablemente también están llenos de tristeza y de desesperanza. Hay momentos en la vida en los que ni siquiera entendemos el camino que tenemos por delante, porque ni siquiera hemos sido conscientes de todos esos kilómetros de tristeza y de desesperanza que venimos cargando. Sí, que también se vuelve una vía de escape como la de los discípulos de Maús, porque necesitamos dejar atrás nuestra realidad, porque las cosas no han salido como nosotras queremos y como nosotras lo hemos soñado. Y ese dolor y ese miedo y esa tristeza nos ha impactado tanto el corazón que huimos de ellos, de todas estas emociones. Y saben, huimos para Emaús, para un Emaús personal. Huimos para un camino que ni siquiera nosotras mismas entendemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué huimos a ese Emaús personal? ¿Por qué, por qué intentamos dejar todo atrás? Porque lo que sentimos nos rebasa, porque el dolor es tan grande, porque los sueños rotos se sienten tan pesados y ese dolor de esos sueños rotos es tan profundo y el dolor de la soledad es tan profundo y el dolor del pecado es tan profundo que nos sentimos defraudadas de nosotras mismas, pero sobre todo nos sentimos defraudadas de Dios, porque hemos pedido y quizás las cosas no se han cumplido como nosotros queríamos que se cumplieran. Pero sea cual sea nuestra realidad en este momento, sea cual sea los kilómetros que hemos recorrido durante todo este tiempo, si nosotros continuamos así, si nosotras seguimos hacia este Maús personal, no solamente vamos a caminar 11 kilómetros, vamos a caminar 30, 50, 100, 200, 500 y quién sabe más cuántos, de la misma forma, porque el camino que hemos emprendido y toda esta desesperanza que nos ha acompañado y este dolor lo hemos emprendido y lo hemos cargado sin Jesús. Por eso nuestros corazones se han llenado de desesperanza, porque hemos caminado sin Jesús. Y yo también quiero hacerte una pregunta. ¿Quién has dejado tú que te acompañe en este camino? Porque en muchos momentos dejamos que la desesperanza, el dolor y la soledad sean nuestros compañeros del camino. Y cuando ellos se convierten en nuestros compañeros en el camino, Jesús pero en este camino. La desesperanza es ver el futuro sin arreglo. Es el dolor de un corazón roto porque no nos hemos sentido, porque no sentimos que los sueños han salido como nosotros queremos, porque no nos hemos sentido amadas, porque la soledad nos pesa en el corazón, nos duele, nos lastima y nos la tragamos. Y entonces esto es lo que nuestro corazón siente diariamente. ¿Y qué pasa? Le ponemos un escudo a nuestro corazón. Y en vez, como les digo, en vez de que nos acompañe Jesús en este camino,
nos acompaña la desesperanza. Pero la respuesta a este camino, hacia tu camino personal, hacia Maús, mi hermana, la respuesta a este camino tan difícil que te ha tocado emprender y que sigues caminando, la respuesta de este camino con desesperanza es la resurrección de Jesús. No importa cuál sea ese camino, no importa las situaciones, no importa hacia dónde tú vayas, no importa hacia dónde tú decidas huir, no importa tu pecado, no importa nuestras heridas, no importa absolutamente nada, porque Jesús siempre, siempre va a salir a encontrarte en ese camino en el que tú has decidido emprender, con el dolor y con la desesperanza. Siempre va a buscar caminar contigo, con nosotras, conmigo. Esta mañana el Señor viene a recordarte, Jesús viene a recordarte que tú no vas sola en ese camino. Porque Jesús quiere ayudarte a que tú recobres la esperanza. Él sabe cómo estás, sabe cómo te sientes. Y el primer paso que el Señor viene a dar contigo es caminar, caminar a tu lado. Porque la respuesta a tu camino es la resurrección de Jesús. Jesús, en el infinito amor que siente por cada una de nosotras, sabe perfectamente que si seguimos caminando tal cual lo hemos hecho hasta el día de hoy, vamos a seguir sumergidas en la tristeza, en el pecado, en la soledad, en la falta de amor y en la desesperanza. Y eso no es lo que quiere Jesús para ti, ni para mí, ni para nadie. ¿Qué es el segundo elemento importante de este pasaje? El primero ya lo vimos, el camino. El segundo es la desesperanza y la tristeza, cómo se sentían los corazones de los discípulos de Maús. Quiero que volvamos a cerrar los ojos unos segundos y que pensemos, que se imaginen a los discípulos de Maús, que se imaginen cómo iban caminando, cómo era su rostro, cómo era su ropa, cómo eran sus pasos, cómo era el contexto que los rodeaba. Quiero que se pongan en sus zapatos, que sientan como ellos sentían en ese momento, que piensen en ese desánimo de haber perdido a Jesús, en esa desilusión, en esa desesperanza, en el enojo que pueden estar aquellos quienes mataron a Jesús. Imaginen incluso, como les digo, cómo caminaban, cabizbajos, con pasos lentos, con rostros tristes, tal vez con lágrimas en sus ojos. Abran sus ojos ahora, mis hermanas. Justamente esto es lo que nos dice la Biblia. Así iban estos discípulos. Por eso es que Jesús, cuando sale a su encuentro, cuando camina con ellos, lo primero que les pregunta es, ¿de qué van hablando? ¿Qué ha pasado? Y ellos le cuentan lo que ha sucedido. En el versículo 21 a mí me impacta muchísimo porque ellos le dicen a Jesús, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Ya estaban contando el tiempo, ya estaban contando los días. Ellos mismos reconocen que habían perdido la esperanza y ya estaban hasta contando los días. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros así? ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que han pasado tantos años y esta situación en mi vida no se arregla? Es que han pasado tantos meses y ese trabajo no viene. Es que hemos pasado por tantos doctores y esa enfermedad no se cura. Es que he rezado tantos días y este hijo solamente no vuelve a los pies del Señor. Es que han pasado tantos años que tengo de ser madre soltera, de haberme divorciado, de haber enviudado, y mi corazón sigue sintiéndose triste y desesperanzado. Pues usted y yo, mi hermana, no somos tan diferentes a los discípulos de Maús, somos muy parecidos. Pero ¿qué es tener esperanza? Tener esperanza es, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 18-17, tener esperanza es confiar en las promesas del Señor. El Catecismo también nos dice que la esperanza es un anhelo que Dios pone. Es una virtud la esperanza, pero es un anhelo que el Señor pone en nuestro corazón, un anhelo de felicidad que el Señor pone en el corazón de todo hombre. Estos discípulos ya no tenían esperanza, ya no sentían ese anhelo de querer ser felices.
Ya no estaban confiando en las promesas del Señor, porque creían que la muerte en cruz había sido el final de todo esto. No creían en la resurrección. Y fíjense que este pasaje también nos cuenta cómo Jesús se les aparece a sus discípulos y ellos no son incapaces de reconocerlo. No lo reconocen. Para ellos era como un extraño que empezó a caminar ahí con ellos. De ahí que iba platicando con ellos. Pero era Jesús resucitado el que iba con ellos. Pero la desesperanza estaba tan apoderada de sus corazones que sus ojos estaban totalmente ciegos. Imagínense, ellos que habían acompañado a Jesús, que habían estado con él, que lo habían escuchado, que conocían su voz, su mirada, sus ojos, sus manos, que lo conocían de primera mano, eran incapaces de reconocerlo. Y solamente eran incapaces de reconocerlo porque estaban llenos de desesperanza, porque la desesperanza les cegaba los ojos. Y así nos pasa a nosotras. No se han dado cuenta que cuando estamos más tristes, cuando estamos más cansadas, cuando estamos más agobiadas, cuando nos estamos quejando más, es cuando más hundido sentimos el corazón, es cuando más pesadas sentimos nuestras cargas. Y muy probablemente cuando estamos así, nos va a costar muchísimo más reconocer a Jesús a nuestro alrededor. Y además de eso, somos incapaces no solo de reconocer a Jesús, sino de reconocer todas las cosas que sí están bien en nuestras vidas. Nos volvemos expertas en reconocer el problema, el dolor y el sufrimiento, y nos volvemos inexpertas totalmente en reconocer todo lo que sí está bien, todo lo que sí está bueno, todo lo que sí está en gracia en nuestra vida. Porque es la desesperanza la que nos sumerge en esta ceguera y nos sentimos más cansadas, como les digo. Justamente esto es lo mismo que les pasó a los discípulos. Por eso es que yo les decía al inicio que yo genuinamente sentía que nosotros nos parecíamos muchísimo a los discípulos de Maús. Tenían enfrente a Jesús resucitado y aún así no lo podían reconocer. Solamente lo veían, pero para ellos era un extraño, un hombre totalmente cualquiera, pero era Jesús. Justamente reconocer, la palabra reconocer, el verbo reconocer, según la RAE, es identificar la identidad de algo o de alguien. Ellos que habían estado todo ese tiempo con Jesús, lo habían perdido su identidad, habían perdido la capacidad de identificar la identidad del Señor. Imagínense cómo nos pasa a nosotras. Por eso es que se nos olvida atravesar nuestro camino con el Señor. Por eso es que se nos olvida volver a Él, contarle cómo nos sentimos, abrirle nuestro corazón nuevamente, porque la desesperanza nos ciega por completo. Se vuelve una nube densa en nuestra mente y en nuestro corazón que nos impide ver la solución, que nos impide ver las cosas buenas. Y cada vez nos sumergimos más y más y más. Pero esta mañana el Señor viene a preguntarte, ¿qué te ha pasado? Se interesa por ti. Ante tu desesperanza y tu tristeza, el Señor se interesa por ti, por lo que estás sintiendo, por tu corazón. Se interesa por todas esas veces en las que el mundo te dijo a ti que no valías, que no era suficiente, por todas esas veces que sentiste que al mundo tú no le importabas, a tu familia, a las personas que tú amabas. El Señor viene a interesarse por todas esas veces que alguien te dijo que tú no eras importante, que tú no eras valiosa. El Señor quiere saber qué es lo que te ha pasado a ti en específico. El Señor quiere encargarse de ti, quiere volverse experto en lo que tú estás sintiendo y que dejes de encargarte tú para que se encargue Él. Por eso el Señor te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo está tu camino? ¿Qué te tiene caminando sin esperanza? Y yo quiero preguntarte, mi hermana, ¿le vas a abrir tu corazón al Señor? ¿Le vas a dar una oportunidad? ¿Le vas a dar una oportunidad de hacerle visible esa soledad profunda que seguramente estás sintiendo? Le vas a dar la oportunidad de mostrarle ese abandono que te ha lastimado tanto. Le vas a dar la oportunidad de entregarle esa enfermedad que no sana, esa herida que está infectada, esa depresión y esa ansiedad que tú escondes.
Le vas a dar la oportunidad al Señor de mostrársela. Le vas a dar la oportunidad al Señor de entregarle esa autosuficiencia que nos ponemos como camiseta todos los días. Le vas a dar la oportunidad al Señor de entregarle esa falta de perdón. Porque todo esto es lo que te está haciendo vivir una vida cansada, cegada, que te está impidiendo ver la grandeza del Señor en tu vida. Todo esto es lo que nos impide ver las promesas del Señor. Todo esto es lo que nos impide ver la resurrección del Señor. Todo esto, la desesperanza, nos ciega al poder del Señor, a su amor. Pero yo te tengo una increíble noticia. Jesús vino a esta tierra por ti y por mí, por tu corazón desesperanzado, por mi corazón desesperanzado. Por eso se les apareció a los discípulos de Emaús, porque sabían que habían perdido la esperanza. Por eso estás tú aquí esta mañana. No es casualidad que te hayas conectado a esta llamada. No es casualidad que hayas dicho, bueno, sí, me voy a estar en este taller de las predilectas este sábado 8 de marzo. No es casualidad. Es el Señor buscándote, porque Él sabía que tú lo necesitabas. Es el Señor yéndote a buscar en tu camino porque Él sabía que tú lo necesitabas. El Señor no te juzga. No te juzga por todas estas cosas que no le has querido entregar. No te juzga por todo este dolor, no te juzga por ese pecado, no te juzga por esa herida de abandono, no te juzga por esconder la ansiedad y la depresión, no te juzga por tapar tu herida. No te juzga. Él está interesado en conocerte, ir a tu encuentro y presentarse ante ti para que tú reavives la esperanza en tu corazón. Nos viene a recordar a todas esta mañana que la resurrección, su resurrección, es la muestra de amor, perdón, es la muestra de esperanza más grande para nuestras vidas, porque es vencer esa cruz, vencer ese punto final que nosotras creemos y darle una nueva luz a esa situación. Eso es lo que estaba haciendo con los discípulos de Maús. Ese punto y final que ellos creían que era la crucifixión, no lo era. No lo era, mi hermana. En realidad el Señor vino a darle luz a esa pasión y a su muerte y resucitó para reavivar la esperanza de nuestros corazones, para darnos un camino nuevo, un camino diferente, un camino que no nos lleve a un Emaús personal, un camino que sane nuestro dolor, un camino lleno de esperanza. En esa situación que nosotros vemos sin salida, el Señor esta mañana te dice y nos dice a todas, no termina acá, hija mía. Este no es el punto final. Ese dolor no es el punto final. Este no es el final de tu historia. Esto no te va a derrotar, porque mi resurrección es tu esperanza. ¿Y qué es la tercera cosa, el tercer elemento que tenemos que ver de todo este pasaje? Es la acción de Jesús. Ya vimos el primero, el camino. El segundo, la desesperanza y la tristeza. Y el tercero es la acción de Jesús. Jesús no se queda con los brazos cruzados, actúa de un montón de maneras diferentes en este pasaje de la Biblia y con un único objetivo, volver a llenar de esperanza los corazones de estos dos discípulos. El primero es que camina con ellos. La primera cosa que el Señor hace es que va a su encuentro y camina con ellos. Así mismo el Señor está yendo a tu encuentro y caminando contigo, mi hermana. En medio de ese camino tan difícil, el Señor va y camina con ellos. La, se- La segunda cosa que hace, o la segunda acción que el Señor hace es que les pregunta, ¿qué te ha pasado? Tengan y le cuenten. Y luego hace una cosa que es de las cosas que a mí me parecen más maravillosas de este pasaje. Y es que la palabra del Señor nos dice que se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo todos los libros de los profetas. ¿Por qué me parece tan increíble? Porque imagínense, era Jesús quien había estado con ellos, que seguramente ya les había contado todo esto, que ya los había llenado de sus enseñanzas, que ya les había, perdón, contado de sus parábolas, ya les había contado sobre sus mensajes. Se lo volvió a contar, se lo volvió a contar, mis hermanas.
se tomó el tiempo de volver a contarle sus enseñanzas. No le importó si ya se los había dicho antes. Él vuelve a recordarles esas promesas en las que ellos en algún momento confiaron y que habían olvidado. Y así empieza a reavivar la esperanza en sus corazones. Y cuando ellos le dicen a Jesús, quédate con nosotros, el Señor les dice, sí, me quedo. Y ahí cuando se queda, Jesús hace la acción más importante de todo el relato. Toma el pan y el vino, lo bendice, lo parte y se lo da. Con todas estas acciones, como les digo, el Señor lo que busca es sacarlos de esta desesperanza en la que estaban ahogados. No se queda de brazos cruzados ante la desesperanza de sus hijos. Jesús no te suelta, mi hermano, no nos suelta. Él actúa ante la desesperanza que nosotros estamos sintiendo. Viene a acompañarnos en ese camino de duelo, de dolor, de enfermedad, de problemas, de deudas. Él actúa frente a esa desesperanza. Porque todo esto el Señor ya lo venció en la cruz por ti. Porque no hay prueba ni dificultad, mi hermana, en nuestra vida que no haya sido vencida en la cruz de Cristo y transformada con la esperanza de su resurrección. El Señor te dice esta mañana que te va a recordar sus enseñanzas, que te va a recordar esas promesas que has olvidado o que quizás en algún momento creíste, pero ahora ya no, porque la desesperanza y el dolor te han ahogado. El Señor viene a recordártela otra vez. Yo no tengo hijos, pero sí tengo una mamá y tías y abuelita y todo. Y a veces a nosotros nos cuesta volver a dar la indicación si ya se la dimos a uno de nuestros hijos. Y tenemos que volver a recordarle. Y uno siente como, bueno, no yo, pero yo podía ver lo frustrada que a veces estaba mi mamá cuando le tocaba decirnos y decirnos y decirnos y decirnos las cosas. Pero Jesús, mis hermanas, a Jesús no le pasa eso. Si es necesario, te va a recordar sus promesas 1 millón de veces más. En una asamblea, en una misa, en un mensaje, en una oración, en la naturaleza a nuestro alrededor, con un extraño, en una visita al Santísimo, no importa, no importa cómo, pero Él te lo va a volver a recordar para reavivar la esperanza de tu corazón, para actuar en medio de tu desesperanza. Y esto nos lleva a al cuarto elemento importante de este pasaje, y es reconocer el pan y el vino. Este es el aspecto más increíble de todo este mensaje y de todo este capítulo de la Biblia. Como dice la palabra del Señor, después de partir el pan, los discípulos por fin reconocen a Jesús. Por fin lo reconocen. Logran abrir sus ojos espirituales y comulgan, porque eso era lo que estaban haciendo. Esta podría ser catalogada o es catalogada por la iglesia como la primera Eucaristía después de la resurrección del Señor. Los discípulos cuando comulgan, cuando toman el pan y el vino, que es su cuerpo y su sangre, entonces ahí en ese momento logran reconocer a Jesús. Sus ojos espirituales por fin se abren y su corazón deja de estar preso de la desesperanza y el dolor y la tristeza, porque reconocen que era Jesús el hombre que tenían a su lado, el que estaba ahí. Por fin se dan cuenta, pero solamente se dan cuenta a través del pan y el vino. Logran reconocer la resurrección del Señor, y sus corazones vuelven a arder a través del pan y el vino. Logran reconocer la identidad del hombre que estaban a su lado a través del pan y el vino. Aquel que ellos creían muerto no estaba muerto. Y ahí se dan cuenta que la resurrección, que la crucifixión no había sido el punto final, que había una resurrección, que Jesús estaba vivo y está vivo, mis hermanos. Y te viene a recordar que en medio de ese camino Él está vivo, en medio de ese dolor Él sigue vivo, en medio de ese sufrimiento Él sigue vivo, en medio de ese desamor, de esa soledad, de esa ansiedad, Él sigue vivo en tu vida, mi hermana, y en la mía también.
Pero esto solamente es posible al recibir el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Dice la Iglesia Católica que la comunión es la unión en cuerpo y espíritu con Jesús y con la iglesia. Ellos se unen a Jesús en ese momento que comulgaron y se unen, se vuelven a unir a esa iglesia que dejaron en Jerusalén. Por eso en sus corazones está esta intención tan ardiente de volver a donde estaban todos los demás para decirles, sí, se ha resucitado, es cierto, es verdad, porque se habían vuelto a unir con Jesús, pero también con su iglesia. Y entonces cuando se unen con Jesús en cuerpo y alma, la esperanza vuelve a brotar de sus corazones. Eso fue lo que los hizo salir corriendo. La esperanza que ahora nacía en sus corazones. Esos mismos discípulos que habían decidido alejarse de Jerusalén, que habían decidido emprender este camino difícil e incómodo, en solitario, con estas condiciones de las que ya hablamos, ellos mismos eran los que se estaban regresando otra vez por este mismo camino, porque el camino no había cambiado, de nuevo a Jerusalén para decirles a los demás, sí ha resucitado el Señor. Jesús te viene a decir, hija mía, he resucitado. En medio de ese dolor, he resucitado. En medio de tu situación, he resucitado. Pero ¿cuántas veces hemos pasado de largo comulgar? ¿Cuántas veces hemos pasado de largo unirnos con Jesús en cuerpo y espíritu? ¿Cuántas veces no hemos sabido qué hacer? Y en vez de, de buscar su cuerpo y su sangre, el pan y el vino, nos alejamos. Jesús quiere que esta mañana lo reconozcas, mi hermana, que lo reconozcamos todas, pero eso únicamente puede ser posible a través de su pan y su vino, de su cuerpo y de su sangre. Jesús ha querido quedarse con nosotros en la comunión. Tenemos un Dios maravilloso. Ninguna otra religión, ningún otro Dios profesa esta misma idea de que nuestro Dios se ha quedado con nosotros en la comunión. No nos ha dejado solos. Hay un Dios que te está esperando a ti y a mí en el pan y el vino. Hay un Dios que resucitó, que venció a la muerte y que está ahí guardado, contenido en las especies de pan y vino, para que tú y yo vivamos con esperanza, para que tú y yo soportemos y atravesemos la dificultad, para que podamos alabarlo en medio del dolor, para que podamos adorarlo en medio del dolor, pero sobre todo para que nos recordemos amadas en medio del dolor y de un camino difícil, para que recordemos que no somos más corazones abandonados. No. Si tú quieres vivir con esperanza esa prueba que estás pasando, ese camino tan difícil que estás atravesando, la respuesta está en el pan y el vino del Señor, en ser uno con Jesús y con su iglesia. Solo ahí vamos a encontrar la esperanza que tanto nos ha hecho falta. Cuando nosotros somos capaces de mostrarle a Jesús nuestras heridas, nuestro dolor, de entregarle todo eso que ya necesitamos, ese pecado. Cuando somos capaces de hacer eso, nuestro corazón baja esos muros. Nuestro corazón empieza a reconocerlo. Y cuando buscamos la comunión, ese pan y ese vino, estar en gracia con el Señor, nuestro corazón se llena de esperanza otra vez. Piensen en ese momento en el que tomamos físicamente la hostia y que la hostia empieza a deshacerse en nuestra boca. En ese momento exacto, usted y yo estamos siendo uno con Jesús. Estamos unidos con Jesús. En ese momento, nuestros corazones están volviendo a sentir esperanza. En ese momento, nuestros corazones se están llenando otra vez de la gracia de Jesús. Si no, usted dígame, si cuando comulga no se siente mejor, no se siente diferente, hay algo que cambia físicamente en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente y también en nuestro corazón. Y cambia porque nos estamos uniendo a Jesús. El momento de la comunión es realmente un momento de una transformación interior totalmente profunda, una transformación que nos permite pasar de la desesperanza a la esperanza plena y sin dudas.
Somos muy parecidos a los discípulos de Emaús, muy parecidos. Pero así como ellos lograron reconocer a Jesús, lograron llenarse de esperanza y lograron entender y llenarse de la luz de la resurrección de Jesús y llevarla a otros, usted y yo también podemos, mi hermana. Usted puede reavivar la esperanza de su corazón gracias a la resurrección de Jesús que le encuentra en el pan y el vino. Haga un alto en su camino en este momento y pregúntese, ¿cuál es esa actitud con la que ha vivido la vida? ¿Ha caminado con desesperanza como los discípulos de Maús? ¿O camina con esperanza, así como cuando ellos regresaron a Jerusalén? Siempre, 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 la resurrección del Señor va a ser mucho más grande que cualquier dificultad en su vida. Siempre la resurrección del Señor nos va a llenar de esperanza ante esa desesperanza que usted y yo sentimos. Y fíjense que yo quiero abrirles mi corazón y contarles un momento de mi vida en el que genuinamente me sentía muy desesperanzada. Como les dije al inicio, yo soy hija de una predilecta, de una madre soltera. Yo crecí con mi mamá y con mi abuelita. Y mi mamá, quien tuvo que em, encargarse económicamente de mi hermano y de mí y cubrir todas nuestras necesidades, trabajaba muchísimo y nos dejaba a cargo de mi abuelita. Y ella se volvió una figura materna muy importante para mí en particular. Teníamos una relación muy cercana, muy cercana. Y en el 2020 le detectaron un tumor en su útero. Ella en ese momento de su vida ya tenía 95 años. Y médicamente los doctores nos habían explicado que podíamos hacer muy poco por ella. Entre todos en la familia decidimos darle cuidados paliativos nada más y esperar los estragos de la enfermedad y esperar que estos no fueran tantos. Ella también lo decidió así y todos nos sentíamos bastante tranquilos porque en realidad una operación, exámenes, quimios, etcétera, no eran el mejor panorama médico en ese momento. Consultamos muchas opciones y todos nos decían, quizás los cuidados paliativos es la mejor opción. Y así lo decidimos. Pero fueron pasando los meses y obviamente los dolores, las consecuencias de esta enfermedad y el sufrimiento físico se empezó a hacer muy fuerte para ella. Como les digo, ella tenía 95 años y su cuerpo pues también ya había recorrido mucho. Mi corazón estaba partido en mil pedazos, porque yo veía como diariamente mi abuelita sufría más y más y más y más. Y yo no podía hacer nada, o lo que podía hacer era muy poco, se sentía insuficiente. Yo, desde mucho tiempo atrás, yo le había pedido al Señor que mi abuelita no sufriera por todo el amor que yo le tenía, que no sufriera al momento de cuando Él se la llevara. Y eso no se estaba cumpliendo. Toda esa oración constante que yo le había hecho a Dios no se estaba cumpliendo. Y eso me hizo enojarme mucho con el Señor. Y mi corazón se llenó de queja, de enojo, de frustración, de amargura. Y empecé a alejarme del Señor porque mi corazón se sentía muy desesperanzado. Ojo, yo ya iba a la común, yo ya estaba en un grupo, yo servía en retiros, pero aún así, como yo no veía lo que yo le había pedido al Señor, yo estaba desesperanzada. Y entonces me empecé a enojar mucho con Él y me fui sola por un camino hacia un Emaús que yo me inventé. Y yo creí, genuinamente creía, que este dolor y este sufrimiento era el final para la vida de mi abuelita y para la vida de nosotros como una familia. Yo dejé de tener esperanzas para enfrentar la vida. Y finalmente, un 31 de mayo del 2022, el Señor se llevó al cielo a mi abuelita. Y mi enojo se convirtió en una tristeza gigante, 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 gigante. Me sentía desilusionada porque no solamente le había pedido al Señor que mi vuelta no sufriera, sino que también había pedido que la sanara.
Y ninguna de las dos cosas, según yo, habían pasado. Nunca me había sentido tan triste y tan desesperanzada en la vida. Yo ya no quería hacer nada, no quería trabajar, no quería ir a la comunidad, no quería orar, no quería hacer absolutamente nada. Dejé de ir a mis asambleas y absolutamente todo. Hasta que un día en una reunión de trabajo estábamos con un cliente y cuando ya se terminó la reunión, esta señora me pregunta y me dice, Fátima, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo sí. Y me dice, fíjese que yo siempre a usted le he visto muy alegre, muy contenta y últimamente le he visto muy triste. Y entonces le conté, ¿verdad? Que yo estaba en duelo y que había perdido a mi abuelita. Y esta persona me dijo, Fátima, yo soy católica y yo hace un tiempo perdí a mi papá, pero fíjese que yo le voy a hacer una invitación, me dijo. Yo dije, me va a invitar a un retiro y yo ya voy a una comunidad, vea. Y esta persona me dijo, yo descubrí en la misa y en la comunión una forma de vivir mi duelo con esperanza, Fátima, me dijo. Yo le invito a que usted haga lo mismo. Yo no le voy a mentir. Cuando yo la escuché, me impacté, pero en el mismo momento lo escuché con con mucha incredulidad. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo en la misa? O sea, me hubiese hecho más sentido que hubiese sido en una terapia, no sé, en cualquier otra forma, pero en la misa, ¿cómo en la misa? Vea. Pero esta idea se quedó ahí en mi mente. Y entonces un domingo que yo estaba totalmente triste. No me había querido bañar en todo el día, había pasado en cama todo el día, no había comido en todo el día y había pasado llorando todo el día por la muerte de mi abuelita. Y ya habían pasado varios meses eh, y que me sentía realmente mal. Me acordé, me acordé de lo que me había dicho esta persona. Y entonces me cambié, me alisté, me bañé y salí corriendo a misa de 7:30 de la noche en Corazón de María. Y yo le dije, me acuerdo que cuando entré, yo le dije al Señor, yo no sé si esto va a funcionar, pero ya no sé qué más hacer. Así que me voy a sentar aquí. Y me senté en la última banca de esa iglesia. Lloré de principio a fin en esa misa. No hubo un solo segundo que yo no estuviera llorando. Pero pasó algo increíble. Cada vez que yo derramaba una lágrima, toda esa hora que yo estuve ahí sentada, yo realmente podía sentir como Jesús estaba ahí conmigo, como me abrazaba, como limpiaba mis lágrimas, como me decía, todo va a estar bien. Y en el momento de la comunión, en ese momento en el que tomé la hostia, mi corazón realmente pudo entender, pudo sentir como alguien me entendía, como alguien me abrazaba, como alguien se interesaba por lo que yo estaba sintiendo, como alguien no me juzgaba porque yo me había alejado, sino que salía a mi encuentro en medio de ese dolor y de esa situación. Y ese alguien era Jesús. Seguí yendo todos los domingos a misa. Iba a esa última misa, a misa de 7:30. Y cada vez que yo comulgaba, yo podía sentir como la tristeza de mi duelo salía de mi cuerpo, poquito a poco. Y a medida que la desesperanza y la tristeza que yo sentía en mi corazón fueron saliéndose de mi cuerpo, yo empecé a darme cuenta de todas las bendiciones y de todos los regalos que mi familia y yo habíamos vivido mientras mi abuelita había estado en este sufrimiento. Yo estaba tan sumergida en la desesperanza que yo ni siquiera me percaté cómo otras personas nos ayudaron, cómo puertas se abrieron, cómo nos atendían rápido en los lugares. Yo ni siquiera me percaté. A tal punto que una de las cosas que yo le pedía al Señor era que mi abuelita no sufriera y que Él se la llevara como se había llevado a su mamá, a la Virgen María. Y yo le pedía también que se la llevara así, entre flores, y que ella no sufriera. Hasta meses después, mi mente y mi corazón fueron capaces de darse cuenta que el momento exacto en el que mi abuelita le entregó su alma a Cristo fue un momento lleno de paz. Mi abuelita se quedó dormidita en su cuarto. ¿Y saben qué? Como era mayo, todos mis tíos y mis primos, incluida yo,
Le habíamos llevado flores, le habíamos llevado rosas, de rezos, de rosario, de momentos, le habíamos llevado rosas a ella porque le gustaba muchísimo. Y su cuarto estaba lleno de flores, tal como yo se lo había pedido al Señor, exactamente tal como se lo había pedido al Señor. El Señor se había cumplido lo que yo le había pedido. El momento en el que ella le entregó su alma al Señor había sido un momento lleno de paz. Su rostro estaba lleno de paz. Estaban sus ojos cerrados, pero su rostro reflejaba paz. Y ella estaba en medio de flores, tal como yo le había pedido al Señor. Y meses después de todo esto, el Señor tenía un regalo aún más grande. A través de su Espíritu Santo, en medio de una oración muy profunda que yo estaba haciendo, el Señor me permitió tener una visión y yo veía exactamente un jardín precioso, una casa linda, así como una casa en el jardín, preciosa, rústica, pero preciosa, preciosa, llena de luz. Y yo podía ver a Jesús parado frente a esa casa, viéndome a mí, y a la par estaba mi abuelita. Y yo la veía sana, la veía de pie, la veía vestida de blanco. Su cuerpo no tenía úlceras, su rostro era tenía una sonrisa. Ella estaba sana y estaba feliz. Y ahí me di cuenta que en realidad todo ese sufrimiento que yo creía que era el punto final de esta historia, no lo era. Este dolor y este sufrimiento encontró luz y esperanza en la resurrección de Jesús, porque mi abuelita estaba ahí con Jesús. Yo la podía ver en un momento de oración. Y entonces ahí, después de este momento, yo empecé a ver la vida con más esperanza. Y todo eso, todas mis ganas de dejar de trabajar, todas mis ganas de no comer, de no dormir, toda esa depresión, todo mi duelo, se borró, porque entendí que la resurrección de Jesús no solamente era para mi abuelita, sino que también era para mí, para vivir mi vida terrenal de una manera distinta, para vivirla con muchísimo más fe, para vivirla. Entendí que la resurrección de Jesús me daba a mí la esperanza para vivir mi vida aquí, en este mundo, para enfrentarnos a la desesperanza, mis hermanas. Tenemos a un Jesús que nos acompaña, que viene a buscarnos, que nos pregunta cómo estamos, que nos recuerda sus promesas y sus enseñanzas, pero sobre todo a un Jesús que se quedó en forma, nuestro Señor, que es Señor y Salvador, reaviva nuestros corazones y la esperanza que tiene que haber en ellos. No hay prueba ni dificultad tan grande que no haya sido vencida en la cruz y transformada con la resurrección del Señor, mi hermano. Y esta mañana eso es lo que el Señor le viene a recordar. ¿Cómo hacemos esto? Hagamos un alto en nuestras vidas con una oración, con un pastoreo, con una administración y dejemos que Jesús nos acompañe en el camino. Dejemos que nos pregunte cómo hemos estado. Dejemos que contestémosle nosotros también y démonos la oportunidad de decirle a Él. Y el segundo, démosle una oportunidad a la misa, a una misa consciente, a una comunión consciente, a comulgar desde nuestro corazón y no solamente hacerlo por rutina. Recuerde estos últimos dos pasos para que usted pueda hacer vida este mensaje. Cristi, ¿oramos? ¿Sí? Ok, voy a orar por ustedes entonces. Les pido a todas que inclinen su rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, mi Señor, aquí está mi corazón. Vidas, aquí está. Aquí están todos los kilómetros que he recorrido. Aquí está mi soledad, mi miedo. Aquí está mi vida, tal como tú la conoces. Esta mañana quiero entregártela, Señor. Quiero abrirte las puertas y reconocerme como un discípulo de Emaús.
Quiero decirte, Jesús, que te permito caminar conmigo, que te quiero contar lo que estoy sintiendo, lo que me ahoga, lo que me agobia, que quiero que seas tú quien limpie mis lágrimas. Quiero decirte, Jesús, que aquí estoy yo, aquí estoy esto que soy. Quiero desnudar mis emociones contigo, Señor. Quiero entregarte mi corazón a ti nada más, porque quiero vivir una vida con esperanza, porque ya no quiero cargar más esto que me ha traído hasta aquí. Jesús, quiero encontrar esa luz de tu resurrección y llevarla a mi corazón. Por eso te lo entrego, Jesús mío, porque quiero que tú lo llenes de esperanza, porque quiero que tú le des una unción especial esta mañana para poder enfrentar mi vida de una manera diferente. Jesús, quiero pedirte porque en mi corazón viva ese anhelo y nazca ese anhelo de poder comulgar, de estar en gracia contigo y de unirme en comunión contigo de una manera auténtica y genuina, de una manera diferente. Quiero unirme contigo desde mi corazón. Quiero vivir la comunión contigo de una manera distinta, Señor. Quiero pedirte que nazca en mi corazón durante toda esta cuaresma, durante este día, durante todos los meses que vengan. Que nazca en mi corazón esta intención de querer buscarte, de querer buscar la comunión contigo, Señor. Te pido que me permitas ir a misa más seguido, que yo pase delante de ti y me quede contemplándote, que no me vaya de largo. Jesús, aquí está mi corazón desesperanzado. Llénalo de la luz de tu resurrección para realmente vivir una vida llena de fe, de confianza, pero sobre todo de esperanza, porque sé que tú tienes planes perfectos y tu voluntad es perfecta hacia mi vida, Señor. Infinitas gracias te doy, mi Dios, porque me diste la oportunidad de estar aquí con estos corazones, porque me diste la oportunidad de hablar de ti, porque me diste la oportunidad de escuchar este mensaje. Te pido, Señor, que lo guardes en mi mente y en mi corazón y que cada vez que yo me vuelva a sentir desesperanzada, recuerde que puedo volver a unirme contigo en tu cuerpo y en tu sangre. Bendito y alabado seas, mi Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu Espíritu Santo. Regálame la gracia de no soltarme de ti, Señor, y siempre buscarte. Bendito seas, mi Dios. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amén. Linda charla. No hay nada más que agregar, nos lo dijiste todo muy claramente. Mis hermanas, nuestra esperanza es la resurrección de Cristo. Tenemos que estar siempre sabedoras y con ese pensamiento en nosotras, que cuando algo nos sobrepase, pensar que Cristo es nuestra esperanza. Y nosotros tenemos herramientas increíbles en nuestra Iglesia Católica, como son los sacramentos, que ya los mencionó Fátima. Así que, mis hermanas, a vivir con esperanza, porque la desesperanza causa estragos muy fuertes en nuestra vida. Ya lo compartió Fátima. Muchas gracias por tu estreno con nosotras en este taller de apoyo a las predilectas. Que Dios te bendiga. Se siente que sos hija de una predilecta, tenés el sentir de lo que somos las predilectas, así que bienvenida a este grupo de hermanas. Espero el otro año nos podás compartir una nueva enseñanza Claro que sí, gloria a Dios. con los corazones de las hijas de Dios. Así que gracias, Fátima, que Dios te bendiga mucho. Gracias por tu sí. Gracias porque yo sé que Dios ha cumplido este anhelo en tu corazón. Así que este es tu grupo también. Gloria a Dios, Mis muchísimas gracias a mis ustedes. hermanas, eh, en 15 días tenemos nuestro retiro de iniciación de las predilectas en la casa de Jesús. Así que por favor pesquemos. Yo sé que hay muchos corazones a nuestro alrededor que necesitan ser sanados, liberados, guiados. Así que invitemos, mis hermanas. Y si tú ya hiciste el retiro, no importa, lo podés volver a vivir con nosotras, porque Dios siempre nos habla de manera diferente todos los días de nuestras vidas.
Y mis hermanas, feliz Día de la Mujer. Se me había olvidado iniciar este día felicitando a cada una de estas mujeres valientes de este grupo. Que Dios las bendiga, que Dios las guarde eh, 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 en su corazón, que Dios la guíe siempre de su mano para que nuestra vida sea siempre en victoria. Así que gloria a Dios, muchas felicidades en su día. Espero verlas el sábado 22 a la 1, a las 2, a las 11:45 de la mañana en la casa de Jesús para que podamos compartir y vivir un fin de semana inolvidable. Que Dios la bendiga y Claudia, podemos cerrar esta reunión, por favor. Claro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por esta mañana y por esta reunión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita linda, a ti también te saludamos con una rosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor las bendiga.